tenemos el placer de contar con Ana Milena del estudio Más que Espacio y con Christoph Benase, que ha venido también a acompañarla. Bueno, el estudio Más que Espacio es un estudio creativo que se fundó en 1910 por ellos dos y que bueno, pues, tienen en los últimos años una serie de diseños y... ¿Qué he dicho, perdón? He resucitado. Perdón, 2010. Creo que esto era más complicado. Sí, no, os conserváis bien. Disculpadme, 2010. Y bueno, en los últimos años la verdad es que tienen una serie de diseños y de trabajos muy interesantes. Ellos entienden el diseño como más que un trabajo, sino como un estilo de vida, y siempre intentan dar respuestas innovadoras, frescas y sobre todo en complicidad con sus clientes. No voy a extenderme yo más porque lo que quiero es que los oigáis a ellos y a Ana. Así que, Ana, bueno, no he comentado, Ana, además de ser una muy buena diseñadora y de estudiar Más Espacio, es exalumna nuestra de Barreira. Por lo tanto, todos los alumnos podéis aprender mucho de lo que os va a contar hoy, porque la experiencia suya probablemente la podéis repetir vosotros. Adelante, Ana. Gracias. Hola, buenos días. Sí, voy a coger el micro si en los de atrás me escucháis. Si no, lo cojo, ¿vale? Bueno, la verdad es que estoy súper emocionada por estar aquí porque la verdad que he dado charlas, nunca he estado en mi propia escuela y la verdad es que es un honor para mí estar delante de vosotros, ya que obviamente soy exalumna de la escuela y no hace mucho que estaba en vuestro puesto. Realmente salí hace 7 años de estudiar y pues la verdad es que es un honor y quiero dar gracias a la directiva por haberme inventado. Bueno, os cuento un poco. Yo soy Ana, soy la directora creativa de Más que Espacio. Y la verdad es que esto de directora creativa cada vez me gusta más porque en realidad soy directora creativa como desde el primer día, pero hace 6 años era un poco de gracia porque era la directora creativa de mí, de yo y de mí misma, porque éramos solamente Christoph y yo, que en el 2010... A ver, yo siempre he pensado, pero ¿por qué narices se nos ocurre montarnos un estudio de interiorismo en el 2010? O sea, era como, yo a veces lo pienso y digo, de verdad, si lo hubiera sabido, si lo pienso bien, digo siempre, lo hubiera hecho. Porque la verdad es que estuvimos pensando cómo poder hacer la charla, qué queríamos contar en la charla y realmente se te ponían los proyectos de una y mil maneras de poder contarlos. Pero para contar un poco la parte conceptual y de procesos creativos, en realidad ya hacemos más charlas. Y preguntando en el estudio también, a los chicos dijimos, a ver, ¿a vosotros qué os gustaría saber? Y yo me acuerdo que personalmente a mí me parecía un misterio cómo narices empezar. O sea, realmente, cómo llegas a conocer tu primer cliente, cómo llegas a tener tus propios primeros encargos, a afrontarlos. Entonces, te pones a pensar cómo llegaste a donde estás y la verdad es que creo que lo recuerdo muchísimo más bonito y fácil y adornado de lo que realmente fue, porque no os voy a mentir, fue muy duro, pero realmente visto desde un punto desde hace 6 años, en realidad ha sido lo mejor que creo que nos ha pasado a Cris y a mí. Bueno, entonces resulta que estábamos en el 2010 y empezamos a decirle a nuestros amigos y familiares que nos íbamos a montar un estudio de interiorismo y era un poco de jamás se me olvidaré. Y de hecho a más de uno se lo saco en cara hoy en día, digo, tú no creías en mí, porque la cara que tenía cuando nosotros se lo contábamos era como, a ver, ¿estáis bien? ¿Hay crisis? No puede haber un estudio de interiorismo en el 2010. Pero sí, realmente Christoph, que es de marketing, tenía un trabajo pero no le gustaba y yo realmente no encontraba trabajo. Así que él empieza a hacer como un estudio de mercado y supuestamente lo que sale en ese estudio de mercado es que sí, que hay crisis, pero que la gente ya no compra vivienda, entonces que había un nicho que realmente estaba reformando su vivienda. Entonces dijimos, venga, ahí está, vamos a como posicionarnos para ese nicho. Que fuera de estudio interiorismo, pero como estábamos en crisis, la palabra realmente mágica, que además yo luego con el tiempo he pensado, a ver, yo creo que montar un estudio de interiorismo, yo me lo creía, pues me costaba creérmelo,
Pero resulta que Christophe, con todo su análisis, dijo, hay una cosa que en el sector no hay, y es que el estudio de interiorismo realmente es para un sector muy elitista, y si nosotros hacemos algo más para otro público de gente que a lo mejor se cree que es caro, pero no lo es, entonces nos inventamos una palabra que se llamaba diseño democrático más espacio. Entonces nosotros empezamos a vendernos con el democrático, pero aún así, pues, ¿qué hicimos? ¿Cómo montamos la empresa? No teníamos nada de dinero. Lo poco dinero que teníamos lo invertimos en unas tarjetas y unos flyers. Porque en el famoso estudio de mercado salió que había algunas zonas donde realmente podíamos encontrar a clientes potenciales. Pero a ver, ¿cómo narices encuentro yo? O sea, ¿pongo el cartel en la puerta? No, porque no teníamos un carro, estábamos en un piso. Hicimos una página web nosotros con lo poco que sabíamos, llena de proyectos que yo había hecho en la escuela. O sea, proyectos ninguno. Entonces, ¿qué hicimos? El otro poquito de dinero que teníamos, imprimimos unos flyers que me hicieron mucha ilusión el otro día encontrarlos, y realmente lo que hacíamos era, si teníamos 4 zonas en la ciudad que podíamos llegar a ellos porque nos parecían interesantes, pues Christophe y yo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, íbamos tal cual repartidores de publicidad, tocando de finca en finca y dejando la publicidad de puerta en puerta. Esa era nuestra estrategia de marketing y eso era lo que hacíamos. Y por las tardes nos poníamos pues a... yo qué sé qué hacíamos. El caso es que nos la pasábamos el día entero trabajando. Total, realmente era bastante frustrante porque la gente, la verdad es que no llamaba. Y yo a veces veo los precios que poníamos y son totalmente ridículos. Pero bueno, total, nosotros estábamos felices. Y un día, alguien llamó. Yo no lo podía creer. Además de estas cosas que dices... Me acuerdo, Christophe recibió la llamada y me cuenta, casi saltábamos, alguien ha llamado, está mentalizado, pero de verdad fue así. Y resulta que yo no sé cómo llegamos a una casa de un soltero de oro, majísimo, y el tipo cree en nosotros. Y nosotros éramos 2 pares de diablos, no teníamos absolutamente ni idea de nada, solo teníamos mucha ilusión. Bueno, el caso es que Edu nos encarga su casa. Y estamos, bueno, al final pudimos convencer a Edu y empezar a hacerle propuestas y empezar un poco durante 1 año y medio, porque las casas son muy largas, a hacer la reforma y posteriormente amoblarlo hasta llegar al último detalle. ¿Qué pasa? En este proyecto nos metimos en un proyecto de 1 año y medio y actualmente yo lo veo y digo, pero la moraleja de este proyecto es que ¿qué nos dejó? Que al final del proyecto estábamos muy felices porque por fin habíamos tenido un cliente, pero descubrimos una cosa: las casas no eran lo nuestro. ¿Qué pasaba? Que en las casas, vale, sí, decorabas, hacías proyectos, pero realmente es la casa del cliente y a nosotros eso como que no nos llenaba, como que no nos parecía suficiente reto. Y los resultados finales, aunque para la época hace 6 años y con un presupuesto ridículo que teníamos, en realidad pues le sacamos todo el provecho. Bueno, total, terminamos el proyecto y seguíamos sin trabajo, pero bueno, nos moralizábamos y entonces, ¿qué hacíamos? Pues si no hay proyectos, no los inventamos. Entonces a esto seguíamos repartiendo flyers por las calles y empezamos a inventar los proyectos porque después de que pensamos que las casas como que no encajábamos mucho, dijimos, vale, pues no queremos hacer casas, vamos a irnos a otro sector. Tal vez a lo mejor nos viene mejor hacer restaurantes o hacer tiendas. Bueno, como nadie nos encargaba ni restaurantes, ni tiendas, ni nada, pues aquí nos pusimos, Chris y yo, a inventarnos proyectos que posteriormente primero salían en renders y luego hacíamos mock-up de verdad y los fotografiábamos. Bueno, pues estos proyectos realmente nos sirvieron para un poco como hacer ¿cómo explicarlo? Hacer proyectos de mentiras, pero los hacíamos ya como enfocados, un poco hacia el marketing, empezamos un poco a primero plasmar una identidad en un proyecto y luego plasmarla en un espacio, pero así de manera muy intrínseca. ¿Qué pasa? Que nos llaman desde Ibiza, que para hacer un proyecto, y nosotros casi saltábamos y saltábamos. La segunda moraleja y la más importante que os quiero contar aquí es que nos dimos cuenta y jamás lo volvimos a hacer, que hacer proyectos gratis, mal. ¿A qué me refiero con hacer proyectos gratis? Claro, si eres un pobre diablo y no tienes ningún portafolio, pues lo que te queda es regalar el proyecto. Es decir, no te preocupes,
Yo te hago la idea y si a ti te gusta, pues la hacemos. Pero realmente no estábamos vendiendo ni le dábamos valor a nuestro trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos llaman de Ibiza, todo muy genial, nos dicen que quieren hacer un restaurante y que les propongamos una propuesta. Y nosotros, súper felices, nos vamos a Ibiza, les presentamos una propuesta. No, 3 propuestas. No una, 3. Actualmente Más que Espacio, en tanto en branding, producto o interior, solo entrega una propuesta. En ese entonces decíamos, Ale, como no tenemos nada más que hacer, entreguemos. Total, la moraleja que nos queda es que nosotros fuimos a Ibiza, entregamos la propuesta, dimos todos los planos y en vez de pagar por un proyecto como actualmente se hace, lo que dijimos fue, tú me compras los muebles y ya está. ¿Qué sucede? Que cuando 2 o 3 meses después el proyecto supuestamente lo habían ya ejecutado, la clienta nos manda las fotos, ella muy orgullosa del proyecto final. Y a nosotros, o personalmente a mí, casi me da un síncope, o sea, casi me muero, porque con mi proyecto habían quitado, puesto, deshecho a su gusto. ¿Cuál es la moraleja? Que al final nosotros le dimos un proyecto que a esa persona no le había costado absolutamente nada. Por lo tanto, no tenía ningún valor lo que nosotros habíamos hecho. ¿Qué hizo el cliente? Hacerlo a su gusto. Que para nosotros, puede que sea su gusto, estaba bien, pero en nuestros ojos el proyecto no tenía ni pies ni cabeza. Total, con todo nuestro dolor y en vez de culpar a la clienta, dijimos, un momento, el problema es mío. A ver, ¿a quién se le ocurre entregar 3 propuestas y luego regalarlas a cambio de que te compren unas sillas? Bueno, pues esa fue la moraleja de este proyecto. Proyectos gratis, mal. Y desde ese momento la cosa se empieza a complicar más. Porque aquí los señores empiezan a decir, no, si no me contratas un proyecto, yo no te hago nada. Por lo tanto, imaginaros, no teníamos mucho portafolio, encima quería que nos pagaran por adelantado. Bueno, eso ya era, yo no sé cómo llegué a poder seguir, pero total, que un día nos llama el famoso Edu y nos encarga lo que para nosotros fue el principio de Más que Espacio, porque en realidad a todo esto ya habían pasado más de 1 año y medio, casi 2, para llegar a este proyecto. Y lo que habíamos hecho era un proyecto de Ibiza, una casa y algunas propuestas gráficas. A ver, realmente no nos ganábamos la vida con el estudio. Trabajábamos a tiempo completo, pero entre una cosa y otra nos ganábamos algún dinerito, siempre nos salía. Total, que nos llega el éxito porque Eduardo decide montarse una escuela de azafatas. Una agencia de azafatas. Y nos dice, vale, yo quiero que me hagas el interior. Y yo le digo, no, yo te lo voy a hacer todo. Te voy a hacer una identidad, te voy a hacer una gráfica y luego te la voy a aplicar al espacio y le he vendido el tema corporativo porque tiene que estar y no puede parecer un banco. Total, que lo convencí al hombre, a Eduardo, como ya nos conocía, en realidad confió en nosotros y no tuvo ningún problema en pagarnos el proyecto por adelantado. ¿Eso qué nos permite? Realmente te permite decir, a ver, 2 propuestas no te puedo hacer porque cuando hay un proyecto real tienes un tiempo muy acotado. Por lo tanto le dijimos, a ver, tenemos este tiempo, me voy a sentar en una propuesta. Y empezamos a desarrollar un poco, a decir, vale, como tenemos poco tiempo y solo te voy a dar una propuesta, te voy a diseñar primero la identidad gráfica y si la pruebas, seguimos adelante y la plasmamos en un interior. Ese fue el principio de que nosotros empezamos haciendo interiores que realmente fueran, por llamarlo de alguna manera, corporativos. Y salió esto, y en realidad hoy en día lo veo súper básico la manera que se aplicó la marca, pero para su momento y para hacer nuestro primer proyecto, la verdad que nosotros estábamos súper contentos. Bueno, total, sale este proyecto y nosotros, que siempre habíamos sido muy seguidoras de blogs, invertimos, como ya veníamos invirtiendo, en fotografiar, ¿vale? Y esto para nosotros en ese momento era un gran esfuerzo. Total, el proyecto realmente gusta y empiezan los primeros blogs en publicarnos. Un día me llama una amiga y me dice, oye, que ha salido un proyecto contra, ¿a quién conoces? Y yo, a nadie. ¿Por qué? Y me dice, no, es que, a ver, ¿cómo has hecho para salir? Y entonces esta pregunta siempre me ha quedado rondando. En realidad, creo que estamos dogmatizados a pensar que si no conocemos a nadie, no hay otra manera de conseguir las cosas. Y no es verdad. En realidad,
siempre nos ponemos de ejemplo porque queremos contar que no ha sido ningún enchufe, que no ha sido más que otra cosa de trabajar y trabajar y poner empeño en algo. Claro, nosotros dijimos, a ver, a mí me gusta este proyecto, yo voy a gastar dinero en fotografiarlo y lo voy a mandar a prensa. Y salió a prensa. Bueno, total, eso realmente en ese momento trabajo no nos generaba, pero sí que nos ayudaba un poco como a aliviar el corazoncito, como a creértelo, ¿no? Porque al final alguien está diciendo que lo que tú haces, pues hoy está bien. Y eso de créetelo, esas publicaciones nos ayudaron a seguir adelante porque, a ver, os estoy contando en un plazo de tiempo y han pasado como 3 años y nosotros seguimos con 2 proyectos. Y ese créetelo y esas publicaciones realmente son muy importantes. A ver, luego llegó este proyecto, ¿vale? Era una pequeñísima tienda y nosotros aquí ya cobrábamos honorarios, aquí solo hacíamos propuestas, pero yo le dije, a ver, ¿cuánto dinero tienes? Y me dijo un presupuesto ridículo. Y aquí yo puedo contar, luego a prensa le dijimos el doble de lo que había costado, porque nos daba hasta vergüenza. Total, que ellos me dijeron, yo tengo tanto, y yo les dije, vale, yo lo hago. Y obviamente el dinero no llegaba. Y realmente nosotros habíamos utilizado un recurso, obviamente habíamos diseñado la marca la habían aprobado y posteriormente plasmamos la marca en el interior con un recurso súper básico, lo mínimo de lo mínimo, poner vinilos. ¿Sabéis qué costaba más la colocación de los vinilos que casi todo el proyecto? A mí el cliente me dice, ¿sabes qué? Casi que mejor lo dejamos en blanco. Y yo, no te preocupes, que yo los pongo. Total, un fin de semana, Christoph, yo y el cliente nos vio esta cara, en fin, que se unimos todos, colocamos los vinilos. Y este proyecto, en realidad, para nosotros es muy importante porque es uno de los proyectos que, como que más difusión nos dio. Yo me acuerdo, y eso sí que me gusta contarlo, que cuando nosotros estudiábamos había un blog que todos mirábamos, es decir, de Cool Hunters sacaba algo y todo el mundo diseñaba algo parecido. Era un poco Dios, porque en ese entonces no había muchos blogs. Y este proyecto lo publicaba Cool Hunters. Yo me acuerdo levantarme a las 5 de la mañana, mirando todo el tiempo el móvil, y cuando por fin a las 5 lo vi publicado, casi salto de la cama, ¿no? Lo había publicado. Realmente fue algo increíble. ¿Qué pasa? Oye, pues, como ya teníamos difusión, pues los clientes empiezan a llegar. Y otra vez, resulta que alguien va a Lexington, la oficina de azafatas, y le pregunta, oye, ¿quién te ha hecho este despacho? Y entonces, Eduardo, él le dice, pues lo han hecho tales chicos. Y 2 abogados muy jóvenes y muy importantes se habían cogido un bajo y querían realmente reformarlo. Y empiezan a llamar estudios de verdad importantes en la ciudad. Y entre estas aparecemos Chris y yo en una bicicleta. Yo no sé qué les dijimos, bueno, luego sí que lo sé, porque luego nos lo han contado, pero los convencimos. Y de gente que tenía mucha experiencia, nos cogieron a nosotros. Luego nos dijeron que era porque habían visto un poco algo de nosotros en ellos, lo que eran. Total, estas personas también son muy importantes para nuestra carrera. José Miguel cree en nosotros, apuesta por este despacho y nosotros realmente obra no habíamos llevado. Y a todas estas os estoy contando que cuando empezamos a hacer proyectos, en realidad era todo como tan instintivo. A ver, ¿creéis que alguien nos dijo cómo presentar un proyecto, cómo hacer presupuestos, cómo cobrar honorarios? Esto era todo a base de ensayo y error. Era todo así, como muy, no lo sé, como muy natural, como muy bien. Y mi instinto me dice que voy a presentar esto así, y lo hacía mal y lo cambiaba. Pero bueno, total, que lo mismo con la obra. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad de hacer obras, lo que habíamos hecho era pequeñitas adaptaciones, una pintura allá, un pladur por allá, pero esto sí que realmente fue una obra. Y para esto nosotros hicimos el proyecto y se contrató una constructora. Actualmente, cuando nos desplazamos un proyecto, lo que hace es revisar día a día cómo va el proceso con la constructora. Aquí no. Aquí Christoph y Ana estaban así, todo el día en la obra. Claro, a nosotros nos fascinaba saber cómo narices hacían todo y hablaban de cosas. A mí el constructor me preguntaba a veces cosas y yo decía, sí, no tenía ni idea, absolutamente ni idea de cosas técnicas, ni realmente yo creo que nos dimos mucho la pata.
pero como nos estaban pidiendo 5 y dimos 10, nos las perdonaron todas. Y total, pues finalizamos el proyecto y este es el resultado del proyecto. Ellos quedaron encantados, nosotros aprendimos una barbaridad y bueno, aquí creo que dimos un paso. Hay muchas formas de hacer proyectos, hay muchas formas también de vender el trabajo. Y para nosotros, como que eso siempre empezamos desde el principio a saber a nosotros qué se nos daba bien y qué se nos daba mal. Entonces descubrimos que realmente, os lo que estoy contando es de verdad. A ver, al principio éramos un inmigrante y un guiri. 2 extranjeros en la ciudad, sin apenas amigos, porque no teníamos dinero ni para tomar un café, y familia no teníamos, ni nadie. Entonces, realmente, socialmente, ni a nivel social no nos llegaban contactos. Nos empezó a llegar contactos, pues, de pegar flyers primero y luego de las publicaciones. Pero entonces empezamos a ver que a lo que a nosotros se nos da bien es realmente difundir nuestro trabajo, contarle a las personas lo que estamos haciendo. Entonces dijimos, bueno, esto nos vamos a dedicar, porque es que lo de relaciones públicas a nosotros como que no nos va bien, así que empezamos a centrarnos realmente en eso. ¿Qué pasa? Que hacer proyectos de interior es súper complejo y nosotros teníamos que buscarnos la vida, así que entre todo este tiempo empezamos a hacer, pues a lo mejor no llegábamos a hacer interior, pero alguien sí que nos empieza a contactar para la marca. Y nosotros vendemos la parte estratégica por la parte de marketing de Christoph. Todo esto hace que nosotros mismos, como realmente no era nuestra área de estudio, tengamos que informarnos mucho en los medios para poder construir y poder empezar a construir marcas más sólidas. A todo esto, aunque seamos grandes y pequeños, nos gastábamos realmente lo poquito que teníamos en fotografiarlos. ¿Qué pasa? Que eso que nosotros necesitamos como, a ver, nos gustan mucho los medios, nuestra manera de difundirla es los medios. Y nos dimos cuenta que aparte de Diario Design, en el país no había nada más. Y entonces no se nos ocurre otra que montarnos un blog. Y yo creo que eso también nos ayuda mucho, no solamente a un poco como que llenar, o sea, como que hacer algo y el blog lo lanzamos, llegamos a tener con el blog 160.000 seguidores en Facebook, visitas, ahora no os puedo decir cuántas visitas empezamos a tener, pero desde el principio fue como que no ganábamos un duro, pero Polina, a la gente le gustaba lo que hacíamos y eso nos llenaba, y no solo nos llenaba, sino que para poder publicar 4 posts al día, redactarlos, bajar la nota de prensa, traducirla a Christoph, luego la escribía, la subía, la publicaba en las redes, eso lo que nos hizo es tener una vasta cultura visual. Entonces, no sé si os podéis imaginar lo que supuso para Christoph y para mí recibir las notas de prensa de los mejores estudios del mundo. O sea, eso era impresionante. Ya sabéis de dónde aprendimos. Claro, recibías las notas de prensa de Nendo, recibías las notas de prensa, o sea, de todo el mundo. Y ya no solo se recibían las notas de prensa, estabas viendo quién lo hacía mejor, quién no lo hacía mejor, pero también te estabas informando y sabiendo, o sea, con una cultura visual de producto, de gráfico y de interior, que hoy en día realmente decimos, gracias blog, jamás ganamos un céntimo con el blog, pero realmente lo que nos nutrió es impresionante. Bueno, total, nosotros un poco alimentábamos nuestro yo, pero seguíamos sin trabajo. Y el blog sí, muchas visitas y la gente nos empezaba a conocer, pero aquí nada. Total, realmente ya no podíamos entregar flyers por la calle, nosotros no hacíamos caso, entonces las cosas se complican, pero ya tenemos una ventaja, ya tenemos proyectos, no eran importantes, pero ya eran buenos, teníamos proyectos en la web, y entonces, ¿qué hacíamos? Pues Christoph y yo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, llamar por teléfono. Llamábamos por teléfono, preguntábamos al departamento de marketing cómo se llamaba, buscábamos el email, mandábamos el email y llamábamos otra vez. Esto es porque yo me ponía enfrente de mi ordenador una nota de algo así como, no importa, tú eres buena, ¿vale? Porque era tan duro, o sea, si yo ya sabía que no era buena para venderme y me tocaba, o sea, imaginaron lo que podía costarme a mí llamar por teléfono y recibir de, no me interesa.
era súper duro. Entonces yo ponía enfrente un mensaje, tranquila, tranquila, tú sigues. Total, de esas llamadas tampoco sale nada, pero sí que sale algo. Un día llamo a Fimi, llamo a Feria Valencia, y yo creo que esa mujer me notó tan desesperada y yo fui tan pesada que la mujer, la directora de Fimi, dijo, venga, va, te doy un hueco mañana, ven a primera de la mañana y me cuentas a ver tú qué haces. Total, yo le dije, mira, nosotros hacemos esto, esto y esto. ¿Tú tienes algo para hacer? Y entonces nos dicen, sí, pues a ver, tenemos una exposición de cansados ahí en una esquina, no hay dinero, pero tú en feria tienes a los impresores a tu disposición. Mira a ver qué haces. Y Fimi nos deja hacer esto. Total, pues oye, para nosotros fue una experiencia porque pudimos hacer una exposición con un impacto visual muy fuerte y nos dieron la oportunidad. Y eso gracias a las famosas llamadas. Total, ahí seguíamos con nuestra exposición de Fimi. Y ahí empezamos un poco, dijimos, bueno, ya nos empezaron a llegar un poco de llamadas, tampoco muchas, pero algo. Y nos mudamos, Chris, yo, una mesa y un becario a un despacho, ¿vale? Y esta foto, en realidad esta foto era aún más deprimente, o sea, esto ya es como empezando la reforma. Pero nos mudamos y tampoco teníamos trabajo, pero de repente llega San Eduardo. Para que os deis cuenta, hay una cosa que es muy importante, ¿vale? Pues yo siempre lo digo, mis proyectos se los debo a mis clientes. Sin cliente no hay proyecto. Y nuestra obsesión siempre es mejorar el nivel del cliente, es decir, cual más importante y mejor sea el cliente, mejor será vuestro proyecto. Es la clave, no hay más. Nosotros podamos ser todos lo buenos que queramos, pero si no un buen cliente, ni a la esquina. Bueno, en total, me llegó San Eduardo, que ya nos conocía, y entonces nos deja otra encargo en nuestras manos, una escuela de idiomas. Y entonces aquí pasa algo y yo digo, estoy cansada de que me den un brief y de hacer una identidad y de entregarla y luego plasmarla. O sea, como que nos quedaba corto. Entonces empezamos un poco con lo que ahí empezó a desarrollar lo que hoy en día hacemos, que son los talleres, pero empezó como a nivel muy, oye Edu, ¿por qué no te vienes al estudio? Tomamos algo y mientras tanto, en vez de que me des un brief, me cuentas tu proyecto. Entonces Cristóbal y yo nos preparamos unas preguntas y él en una tarde nos contó. Total, ahí eso fue el primer mini taller que hacíamos para poder entregar un proyecto. Actualmente el método del estudio no es, a mí no me puedes entregar un brief, a nosotros tienes que venir son entre 3 y 4 semanas, un taller o 2 por semana, donde el cliente viene y empieza, nosotros tenemos como desarrollado una especie de pautas por cada taller, donde el cliente más o menos al final del proyecto lo que saca es su ADN, sus objetivos, su público, y a partir de ahí se desarrolla un concepto, ¿vale? Pero pues esto pues es un poco paulatino. El tema de la merienda, y le hice una merienda a algo así como muy rápida, es porque alguien un día me dice, ¿sabes que en una agencia comercial en Madrid tienen un chef para los clientes? Y yo también quiero uno. Claro, no puedo tener un chef ni aún, pero cada vez nos esforzamos más en que cada taller realmente tenemos, según el cliente. Si es muy relajado, le ponemos cervezas y papas y tal. Pero si no, pues igual hay vinos, cócteles, zumos tropicales, es decir, según cada cliente nos vamos adaptando y cada taller tiene su propia merienda. Total, este fue el inicio de los talleres. Tú Derecho es un proyecto muy bello, pero en realidad es que teníamos un escenario muy espectacular, o sea, realmente era muy fácil. Pero bueno, este proyecto también me gusta muchísimo, lo defendemos muchísimo, tiene la identidad plasmada de otro tipo de manera. Aquí, por ejemplo, ya empezamos de dejar aplicar vinilo, sino aplicarlo de manera mucho más intrínseca a la identidad y los valores de la marca, etc. ¿Vale? Entonces ahí es cuando un brief se nos queda corto, empezamos a desarrollar talleres y bueno, ahí se ve un poco de según qué es. A lo mejor si es un desayuno, hacemos unos pedazos de desayuno, si es un viernes por la tarde sacamos cerveza, etc. Vamos cambiando según el cliente y porque a veces ya conoces a un cliente y sabes que le vas a sacar una cerveza y el hombre se pone feliz, pero hay otro tipo de clientes que estás conociéndolos y tienes que empezar un poco a poco. ¿Qué pasa? Nosotros, a ver, aquí era como otra manera de
trabajo. Aquí el cliente nos pedía un trabajo y nosotros se lo entregábamos en una carpetita bonita y decíamos, mira que es como que se lo explicábamos así como verbalmente. Pero resulta que una de las llamadas que nos llega es de, hasta el momento, la empresa más grande que habíamos trabajado, y era Telular. Y aquí no estábamos justificando a un cliente particular, sino estábamos justificando o teníamos que defender un proyecto a una junta directiva, a un equipo de marketing y a unos inversores. Entonces, claro, es algo que yo odio de las revistas, incluso de diseño lo dicen. Siempre lo he tenido en cuenta, es decir, nunca he justificado mi trabajo diciendo que nosotros tenemos buen gusto, porque para nosotros el buen gusto no existe. En realidad lo que existe es personas que tienen la capacidad de observar y de plasmar cosas que la gente absorbe más o menos. Nosotros no le justificamos al cliente que es que porque yo tengo buen gusto voy a elegir este mueble. Nosotros le justificamos al cliente una estrategia detrás. Y entonces aquí, esa estrategia la tuvimos que presentar como de manera más profesional, por decirlo así. Es decir, aquí tuvimos que decir, bueno, pues actualmente vosotros estáis comunicando, yo no podía decir que lo que había hecho X diseñador estaba mal, lo cual es incorrecto por mi parte. Yo puedo dar una visión técnica de mi visión de ver las cosas. Y eso fue lo que plasmamos. Nosotros le dijimos a Telular, estáis comunicándonos muy bien, pero no es para el público que vosotros tenéis. Lo que os vamos a proponer es una serie de escenografías donde se comunique de una manera más cercana con el público que a vosotros os queréis llegar. Resumidamente, más o menos les presentamos una estrategia de visual merchandising. Y este es el resultado. Es una pena porque realmente se había proyectado un espacio de casi 200 metros en la parte de abajo de Telular que quedó a medio construir porque ya sabemos todos qué pasó. Pero a nosotros realmente nos quedó un buen sabor, porque ese paso de trabajar con clientes particulares prácticamente a trabajar con una empresa donde ya había un equipo de marketing detrás, donde venían de trabajar con un diseñador de referencia, a nosotros lo que nos hizo fue superarlos. Realmente preparamos la presentación del proyecto de una manera que hoy en día lo hacemos, pero hasta ese momento, pues la verdad es que no. Y esto lo que se trató fue un poco de, con las cosas que ellos tenían, hacer cosas muy deep y plasmarlo, según tendencias. Y de repente los teléfonos, tampoco era que sonaban mucho, pero sonaban y sonaban solos y nosotros ya no teníamos que llamar. Y entonces era como una felicidad absoluta. Y de repente nos llega, por ejemplo, el Dr. Manzana, son unos chicos que nos seguían por el blog, eran muy jóvenes, querían hacer una tienda y nos dejan hacer esto. Con Dr. Manzana también es verdad que empezamos a hacer los talleres y ya no era un taller en la tarde, sino les dijimos a Fran y a Reyes, oye, ¿por qué no hacemos 2 talleres? Y en 2 talleres dividimos unos objetivos para poder llegar a comunicación. Aquí, por ejemplo, en los talleres se define que ellos se llamaban Dr. Manzana, y cuando nos contratan quieren que el Dr. Manzana deje de llamarse Dr. Manzana, pero en los talleres dijimos no, si la clave de vuestro éxito es el nombre, no cambiemos Dr. Manzana, pero desfragmentamos vuestra. Es que solo arreglaban iPhone y cuando nos contratan quieren empezar a arreglar más móviles. Pero ¿cómo empezar a arreglar más móviles y llamarte Dr. Manzana? Le dijimos, mira, no te preocupes, quédate llamando Dr. Manzana, pero desfragmentemos la marca de otra manera. Total, estas estrategias salen en los talleres. Y para nosotros es uno de los proyectos que estamos muy orgullosos porque creo que han pasado 3 años ya, y cuando nosotros presentamos los colores era un poco de... Y nosotros le dijimos, a ver, mira, de verdad créeme, estos colores se van a usar durante tantos años. Y cada vez, entre más pasa el tiempo, más aceptados van a estar. Y lo que le dijimos se cumplió. Bueno, aquí cada vez la identidad se plasmaba de una manera en la que nosotros vemos los proyectos es que no basta, incluso podríamos quitar el logotipo y seguiría siendo Dr. Manzana, porque la identidad está implícita de una manera en todo. Y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros defendemos en marcas es que no siempre se tiene por qué poner un logotipo, que hay muchas maneras de transmitir los valores de la marca y que nadie quiere una camiseta con un logotipo. Sin embargo, puedes hacer alguna cosa que te identifique
transmitiendo tus valores de marca sin necesidad de tener el código. Y entonces nos llega una de las cosas que aquí casi nos volvemos locos. Nos llaman desde Alemania. Y nos llama una mujer y nos encarga un proyecto. Claro, la verdad es que todo esto suena muy bien, pero era como tener la oportunidad de tu vida, pero está como a muchos kilómetros y no sabes, porque normalmente, si es verdad que no soy buena en relaciones públicas, cuando cuando tengo el cliente ahí enfrente, yo, lo convenzo. Pero tan lejos era súper complicado, realmente si supierais lo que hace el contacto humano, lo sé porque actualmente trabajamos mucho por Skype y es realmente muy difícil, muy difícil tener un cliente delante de una cámara. ¿Qué pasó? En Alemania realmente fue un pequeño local, ¿vale? Os cuento una de las cosas que, por ejemplo, sucede. Nos llaman, nos encargan un proyecto desde Alemania, viajamos, una vez nos dicen que sí, viajamos a Alemania y conocemos a la clienta, vemos el local, tomamos medidas, etc. Y luego empezamos a proyectar desde España. Pero tenemos que, ya no podíamos viajar tantas veces, tenemos que presentar el proyecto por Skype. Y eso fue una de las cosas que ya no hacemos. Porque presentar un proyecto por Skype es tan frío, no sabes qué está pensando, la comunicación se corta, así que fue una cosa que sucedió. Esta mujer le gusta mucho el diseño y por eso nos contrata, porque nos encuentra y al final de muchos estudios nos escoge a nosotros. También es verdad que nos dijo que lo que nosotros hacíamos en Alemania era muchísimo, muchísimo más caro, no hay que decirlo, pero bueno. A nosotros nunca nos gustaron los colores hasta que por fin pudimos adaptarnos. Pero yo siempre he pensado una cosa, que si yo hubiera tenido a esa mujer delante mío presentando el proyecto, los colores no los dio ella, porque ella ya había hecho un estudio de marketing y los colores de su estudio de marketing que había pagado, había dicho que a los alemanes les encantaba el rojo, el azul y el amarillo. Entonces, claro, yo debatir eso en una cámara no pude. Por lo tanto, los colores fue lo que ella nos dio de brief, pero nosotros reinterpretamos los tonos. Eso fue una de las cosas que aprendimos. Pero otra de las, para nosotros, experiencias más fascinantes fue producir todo el proyecto en España, todo el proyecto, porque hay cosas que nosotros no hubiéramos querido producir en España, pero cuando pedíamos un presupuesto en Alemania, volvíamos a España. Así que hicimos todo el proyecto, lo embalamos en palets y se fue por una transportista, no sé si 4 o 5 palets, y por avión nuestros chicos de confianza a producir este proyecto en 2 semanas. Y fue una experiencia porque estábamos acostumbrados de, falta esto, no pasa nada, en la esquina, vamos, lo traemos. No, todo. Tuvimos que pensar hasta el último tornillo, y no solamente porque en Alemania valiera 4 veces más el tornillo, sino porque las cosas no son como en Valencia, es decir, un Leroy Merlin está como a 5 kilómetros. Entonces, esa experiencia fue de, obviamente metimos la pata, obviamente la arreglamos, pero aprendimos a producir proyectos a kilómetros y kilómetros de distancia. Todo esto por Skype. Era realmente un reto. Pero al final, la clienta está súper contenta, el proyecto funciona muy bien y nosotros estamos muy contentos. Una de las cosas, ¿cómo nos ganábamos la vida? Sí que es verdad que para nosotros era muy importante de que si creíamos en el proyecto, desde el principio Cris y yo dijimos, no vamos a tener trabajos extra, porque cuando tienes un trabajo extra, el estudio siempre es lo segundo. Para nosotros el estudio siempre fue, y obviamente ahora lo es todo, lo primero. Entonces nos ganábamos la vida de manera relacionada con lo que estábamos haciendo. Vamos, que yo empecé el estudio y daba clases en casa de 3D Max y AutoCAD. Entonces, pues así me ganaba un poco la vida y encima aprendía, porque cada vez que llegaba un alumno, yo miraba y cada vez aprendía más. Así estuve durante muchos años y lo que hacía era poner anuncios en internet. Y un día me llamaron y me dijeron que si quería dar clases de AutoCAD. Y yo, pues claro. Y empecé a dar cursos de AutoCAD y de 3D Max. Pero un día le dije al encargado, le dije, oye, ¿por qué no hacemos otro tipo de cursos? Nosotros te podemos dar cursos de Rubicon Merchandising o de interiorismo,
Total, la tripartita acepta lo que nosotros dimos un plan, la tripartita nos acepta y realmente personalmente a mí me ayuda mucho. No solamente económicamente, porque más o menos hacía 2 cursos por año, sino también empecé a esforzarme y a transmitir lo que yo estaba aprendiendo a otras personas y también empiezo a conocer gente con el sector, porque al final ahí venía el director comercial de no sé qué, de no sé qué. Total, de estos cursos sale el director comercial del Misana. Y Misana para nosotros es una cosa que hasta el momento era muy importante. El director comercial de una empresa nos dice, bueno, nosotros necesitamos reformar toda la imagen y queremos contratar a tales estudios. Pero a mí me ha gustado mucho tu curso y yo quiero que presentes os conozca a Misana. Total, vamos a Misana y nos metemos en una transformación de imagen de marca de 2 años. Esto es muy importante porque hacíamos branding, hacíamos interior, pero es la primera vez que nos metemos en, ¿cómo decirlo?, una estrategia de marca y cambiar la imagen de una marca con una estrategia a plazos de tiempo muy largos. Esta experiencia para nosotros ha sido increíble porque aprendimos muchísimo, plasmamos una estrategia a 2 años, ¿vale? Porque necesitábamos llevar la marca a algo tan diferente que no podíamos hacerlo de repente, teníamos que hacerlo como en partes, primero una parte y luego otra parte. Entonces la primera parte intervienen muchos factores y ahí es donde os quería decir que aunque la base del estudio siempre haya sido interiorismo, siempre hemos ido evolucionando, pero en realidad un interiorista tiene muchas áreas. Entre una de las áreas que os puedo decir es la dirección artística, súper importante. Y obviamente dentro de la estrategia de la primera fase de Misana, la dirección artística de las escenografías era una de las cosas que empezó a llamar la atención. Total, esta es la primera fase de Misana. En esta primera fase lo que nosotros hacemos es los modelos antiguos que tienen, simplemente cambiarles las telas y ponerlos en otro escenario, ¿vale? Para que en la segunda fase, y esta es la más fascinante, en la segunda fase lo que hicimos fue, bueno, ya hemos limpiado vuestra imagen, ahora vamos realmente a crear otro tipo de imagen. Para eso lo que hicimos fue llamar a, un poco buscar, parte de lo que queríamos transmitir era que Misana creía en nuevos valores y encima valencianos. Así que escogimos lo que para nosotros encajaban más a estudios valencianos de producto y encargamos a cada uno de ellos con una estrategia determinada un producto. Y ahí empezamos a crear, obviamente, no solamente la dirección artística, la elección del diseñador, el briefing para el diseñador y también la dirección fotográfica, etc. ¿Esto qué nos hizo? Nos hizo entrar en el diseño de mobiliario y nos hizo estar muy cerca con productores, con diseñadores y con marcas no solo nacionales sino internacionales, porque obviamente empezamos a investigar más para poder transmitirlos a la empresa que nosotros estábamos trabajando. Nosotros ya no somos directores artísticos de Misana, cada uno ha cogido caminos diferentes, pero es una experiencia realmente enriquecedora. Creo que esta semana presentamos lo que es el catálogo y cómo se descarga el catálogo, etc. ¿Qué pasa? Aquí ya hay algo que primero nos parece terrible, que era la imagen. Obviamente nosotros habíamos diseñado esta imagen, era yo, no sabía nada, lo hice con todo el amor del mundo, pero no. Pero había una cosa que teníamos que quitar y de manera urgente, y era que el democrático ya no podía ser. Los tiempos fueron cambiando, nosotros nos cansábamos del low cost, ya no podíamos avanzar más, pero realmente es muy complicado. Es decir, no es que de repente digas, ah, ya no soy democrático. No, es una cosa que tienes que primero demostrar y luego empezar a comunicar. Así que empezamos a comunicar que ya no éramos democráticos, pero es que no puedes decir de repente, no, es que realmente ahora soy tal. Más o menos viene siendo eso, pero no es así. ¿Y cómo comunicarlo? Entonces empezamos a meternos obviamente en proyectos que los presupuestos, o sea, que lo que se vendiera no eran democráticos, sino que fueran otros valores por los cuales nos contrataran. Entonces, bueno, fue eso lo que empezamos a comunicar. Entre otras llamadas muy importantes nos llega Oslo, un restaurante en Oslo, y nosotros tampoco no lo creíamos, pero sí, pasó. Nos
nos llamaron desde Oslo y nos encargaron un proyecto. Aquí pasó lo mismo, lo que pasa es que la experiencia de Alemania nos sirvió y esta vez fue más complejo, porque Alemania está dentro de la Unión Europea, Oslo no. Entonces, primero Alemania eran 40 metros y Oslo eran 200 y pico de metros. Y meter 200 y pico de metros en palet ya no son 3, sino como 8, no sé, 10. Y ya no solo eso, sino que para transportar esa mercancía fuera de la Unión Europea nos pidieron hasta la partida de nacimiento de mi madre. O sea, fue impresionante el papeleo que tuvimos que hacer. Y todo esto lo mismo. Creo que lo único que no hizo el equipo español que se llevó fue un fontanero de allí, que creo que cobra como 3.000 euros por instalar el váter, ¿vale? Entonces era como, Dios, ahí no podíamos, teníamos que llevar todo. Obviamente lo mismo, se lleva en un palet, se ejecuta el proyecto en un plazo de tiempo y posteriormente yo personalmente y el equipo va y termina los detalles y los remates y cuelga las plantas y pone los cojines. Eso siempre lo hace personalmente el estudio para luego tomar las fotografías. Y es como para nosotros la finalización y entrega del proyecto al cliente. O sea, en ese momento en que nosotros vamos y le ponemos la última flor y el cojín, es como, vale, ahora esto. Y hemos terminado. Confía en mí. Lo que os voy a mostrar para nosotros es una cosa súper importante, y es que aquellos abogados que confiaron en nosotros se han hecho muy amigos y creyeron mucho en nosotros desde el principio. Yo a veces me pregunto por qué. Y en una época, antes de que nos mudáramos a donde estamos ahora, nos íbamos a ir porque no encontrábamos trabajo y realmente la situación se hacía muy dura. Y esta gente nos llamó un día, nos invitó a cenar y nos dice, ¿de verdad os vais a ir? Y nosotros, es que está muy duro, es que en Madrid hay más oportunidades, etc. Y nos decimos, vale, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo tengo mi proyecto de vida que estaba pensándoselo en dar a otras personas, pero desde que te conocí creo que cada vez estoy más convencida que sois vosotros los que vais a ejecutar ese proyecto de vida. Y nos encargan, o sea, nos dicen, no os vayáis. Pero desde que ellos nos dicen, te voy a encargar un restaurante, hasta que se hace el restaurante porque se escoge, no encontraban el bajo, etc., pasa mucho tiempo. Y realmente para nosotros, que hayan confiado en nosotros y que nos hayan permitido creer, es súper importante. Y por eso vuelvo y digo, sin el cliente no hay nada. Y no siempre es una historia de color de rosa. Nosotros realmente somos muy cercanos con todos los clientes, pero aunque con alguno no haya acabado, que no es el caso, realmente siempre les estaré muy agradecida. Los señores abogados, José Miguel y Nuria, nos encargan lo que es su proyecto de vida y es el restaurante Nozomi, lo cual ahí sí que nos habíamos quitado ya el democrático, nos posicionamos en otra parte del mercado, fue un proyecto muy importante y realmente dices, bueno, ¿por qué Nozomi es como es y salió como fue? Y os puedo decir que es porque confiaron en nosotros, confiaron desde el primer momento. Los talleres no fueron en 2 semanas, sino tardamos meses, nos entregaron álbumes de fotos de sus viajes en Japón, estuvieron dispuestos a transmitirnos y a poder trabajar con nosotros cada centímetro de este proyecto, y fue por eso, porque confiaron en nosotros, ¿vale? Porque para llegar a un resultado así es muy complicado. Estos Nozomi para nosotros pues es uno de los proyectos que se nos cae la baba, obviamente. Más allá del branding y más allá del interior, nos siguen llamando. La verdad es que la mayor parte de nuestros clientes llegan por llamadas, llegan porque ven nuestros proyectos, les gustan mucho y nos llaman y nos dicen, oye, pues tal, al final, después de presentar presupuestos y todo el tema que hay detrás de que se firme un proyecto, se realiza. Esto es en Barcelona y aquí como que empezamos caemos en cuenta de que es vale, sí. Plasmamos identidades en el interior, cada vez las formas de plasmar la identidad son cada vez más abstractas, más metaforizadas. Realmente ves los primeros proyectos donde se ponía muy explícitamente la gráfica y pues realmente te parece como muy obvio, y las soluciones cada vez son más complejas. Pero en este proyecto donde directamente ya caímos en cuenta, y es que vamos mucho más allá de eso.
y es que excepto, igual en Nozomi, o sea, ya viene más atrás, pero en este lo he cogido como ejemplo, se diseña todo a medida. O sea, lo que no puedo diseñar es una silla, pero porque no me da el tiempo de producción de una silla, o sea, es decir, no puedes diseñar una silla en 4 meses y producirla. Entonces, lo que sí que caemos en cuenta es que lo que nos gusta es realmente comunicar la imagen de marca en todos los sentidos. En Altimira, en Nozomi o en Quesalado ya estaba todo diseñado a medida, pero es algo que como que lo vamos haciendo y no nos damos cuenta hasta que llegamos aquí y decimos, a ver, que lo que nos va también es diseñar el mobiliario. Y en Quesalado, todo, hasta las puertas, los sistemas, las formas de anclaje de la pizarra, las mesas, los armarios, todo está completamente diseñado específicamente para el proyecto. Aunque parezca extraño y parece que Más que Espacio hace muchas cosas, para nosotros es súper importante trabajar con especialistas. ¿Qué me refiero? Les voy a contar algo que parece contradictorio, pero no lo es. Actualmente, uno de los trabajos que estamos próximamente, en menos de un mes, presentaremos nuestro último proyecto de interiorismo, que es un stand en Frankfurt. Y este trabajo se realiza para una empresa que también creemos nosotros para su rebranding. Y llevamos ya más de un año trabajando con ellos. Empezamos trabajando su cambio, su rebranding. Ya no se hacen logotipos nuevos. Cuando trabajas con empresas de una envergadura como la de Oro, con 20 años en el mercado, no puedes cambiar el logotipo. Puedes hacer un rebranding, es decir, una adaptación visual a la imagen que tienes. Después de hacer la adaptación visual, obviamente se hace la página web, que es súper importante. Entonces dices, a ver, Más que Espacio también hace páginas web, y decimos, no. Más que Espacio, con una consultora especialista en experiencia de usuario, diseña una página web que posteriormente programa un especialista en programación. Nosotros nos quedamos con la parte estratégica de comunicación visual de la página web. Entonces, para que empezar a entender que sí que llevamos muchos campos, pero si necesitamos un copy, necesitamos trabajar con un copy. Si necesitamos trabajar con un programador web, lo hacemos con fotógrafos o con iluminadores, etcétera, o maquilladores. Como que tratamos de cada vez contar con especialistas en las ramas. Y bueno, para uno es muy importante porque ya no solo llevamos su comunicación, sino hacemos sus campañas para sus productos. Y como os contaba, vamos a hacer el nuevo catálogo y ese catálogo se presenta en el stand. Entonces para nosotros es como una experiencia increíble. No sabéis lo que significa para nosotros poder llevar toda la comunicación de la marca de un nivel muy global y unida con un mismo lenguaje visual y muy coherente. Palabra de artista. Es que nos vamos metiendo y es que vamos, no sé. Empezamos a hacer cada vez más dirección artista y el año pasado nos llega una de las cosas que a nosotros más profesionalmente nos ha hecho crecer muchísimo, y es trabajar para una de las empresas líderes en el sector, que es LZF Lamps. Y no solamente trabajar con ellos, sino con quién trabajar, y trabajar con dos artistas que son Sandro Trolli y Mariby Calvo. Realmente es una experiencia que es difícil, no voy a admitir, y ellos lo saben, pero realmente te hacen superarte. Y claro, yo nunca había trabajado con un director artístico. Yo siempre he sido mi directora artística y mis clientes saben que soy una peleona y siempre me acaban dando la razón, pero claro, aquí me encuentro con un obstáculo y con un reto complicado, que es trabajar con una directora artística de su empresa que me está contratando a mí. Y es un reto lo que te lleva, lo que te piden, lo que te exigen, porque tú hablas con clientes que mayoritariamente tienen nivel de cultura visual, pero no a nivel de Mariby Calvo. Entonces, claro, esto para nosotros es crear escenografías para ellos, transmitir un mensaje para ellos. Es un trabajo, ya no es Más que Espacio, normalmente hace un trabajo, lo entrega y se produce tal cual. ¿Vale? Hablando en este punto, por ejemplo, os estoy contando cosas que para nosotros son así, pero sin embargo no significa que nosotros lo demos por válido y que tenga que ser así en todos los estudios. Nosotros nuestras propuestas las defendemos a cielo y tierra. ¿Qué os quiero decir con esto?
cuando Más que Espacio entrega una propuesta, la propuesta obviamente se modifica porque la mesa tiene que ser más grande, el pasillo, aquí falta algo, pero no se modifica en, no me gusta esto, quítalo, este color no me gusta, las flores aquí no van. Al final lo que nosotros defendemos es que no hacemos un trabajo por capricho ni porque yo tenga buen gusto. Estamos haciendo un trabajo porque somos unos expertos en nuestra materia y lo que yo te estoy entregando tiene una validez y pensamos que debe tener un respeto por parte del cliente, aunque sea el que pague. Os cuento una experiencia. El año pasado, una famosa multinacional nos encarga para hacer un stand. Lo primero que sorprende a la multinacional es que nosotros cobramos el proyecto, lo cual yo no entiendo cómo una multinacional se asombra de ello. Total, lo acepta. Pero cuando lo aceptan, como están acostumbrados a trabajar en otro tipo de metodologías, los de marketing pretenden cambiar a su uso y gusto todo lo del stand. Quita esto, pon esto, no me gusta esto. Total, que ellos pretendían quitar la mitad de la propuesta y poner la otra mitad a ellos. Nosotros en ese momento, y aunque nos moríamos por hacer el famoso stand y obviamente nos hubiera traído mucho prestigio trabajar con esa multinacional, decidimos, Cristóbal y yo, sentarnos, pensarlo con mucha calma y decir no. Muchas gracias, pero nuestros valores de marca dicen que estas condiciones de trabajo no corresponden a lo que nosotros pensamos. Así que seguimos adelante. Pero claro, aquí es diferente porque está doña Maribel Carlos. Y Maribel Carlos es una persona que va más allá y que te reta todo el tiempo. Total, para nosotros, como nuestros trabajos de dirección artística empezaron hace 21 años y medio, fue un gran privilegio poder participar en unas campañas que intentaban representar historias basadas en los años 50 y con una producción más o menos de cine. Se contrataron fotógrafos, iluminadores, maquilladores, actores, vestuaristas de cine. En realidad fue una producción muy importante y a veces lo miro y digo, o sea, de verdad pasé tantas horas y horas buscando, pero es que al final no se ven sino 3 cosas. Y os lo digo, que detrás de 3 cosas hay un gran proceso de búsqueda. El mobiliario se pidió en Madrid, Barcelona y Valencia. Total, esto para nosotros a nivel interiorismo es una cosa muy importante porque parece que solo lo podamos aplicar en proyectos, pero en realidad cuando te metes en un proyecto como esto, que tienes que empezar a investigar los años 50, tu formación como interiorista es muy valiosa, ¿vale? Porque sabes de historia y si no, buscas en tus apuntes y puedes apoyar muy bien cada pieza del mobiliario que estás metiendo y defenderla a quien sea. Bueno, el resultado de esta campaña salió hace muy poco en los medios. Y como os digo, aquí ya no es Más que Espacio, sino es Más que Espacio, más un equipo de gente trabajando para producir las historias. Bueno, y no contentos con todo lo que hacemos después de estar tan metidos en las empresas y en el producto, se nos ocurre meternos en otro berenjenal, que no tenemos ni idea, pero bueno, que lo último que lanzamos después de la diseñamos el año pasado a principios y acabamos de lanzarla, fue que diseñamos producto. Y no solamente diseñamos producto, sino que al final, a ver, era obvio que estábamos diseñando producto para nuestros proyectos, pero no era obvio que estábamos diseñando producto para salir al mercado. Y realmente llevábamos mucho tiempo diciendo cuándo lo vamos a hacer. Y lo hicimos cuando nos sentimos preparados para hacerlo. Y cuando lo hicimos dijimos, a ver, ¿qué somos nosotros? Y si fuéramos un sofá, ¿qué seríamos? Fue un poco el planteamiento. Transmitir lo que nosotros creemos de lo que es el producto y la cultura visual, lo cual creo que es lo que más nos identifica, y plasmarlo en una colección. Y bueno, ahí está, y de momento gusta mucho. ¿Vale? Luego, obviamente, detrás del diseño de producto no solo hay la elección de telas, por ejemplo, las telas son de Ralph Simons. Yo soy una persona que se inspira mucho en la moda, entonces para mí es como plasmarlo, todo está como muy... Para mí no puede existir que alguien me diga, es que yo soy interiorista y solo sé de interiorismo. Es inconcebible. Para mí el diseño es algo muy global y debes estar viendo
referencias visuales, no solo en interior, sino en producto, en gráfico, en comunicación, en el cine, en todo. Debemos, o sea, yo pienso que por lo menos la gente que viene al estudio, lo primero que se hace en el estudio es, estás en una entrevista y se te pregunta, ¿cuáles son tus diseñadores favoritos? ¿Qué piensas de X persona? Con más que espacio, no os voy a preguntar un diseñador extraterrestre, pero sí que preguntamos cosas básicas que damos por hecho que debéis saber, y para nosotros es importante. Después de esto, y el año 2000, estamos en el 16 y el año pasado fue el 15, para nosotros fue realmente una auténtica locura, pero de verdad locura. Detrás de esa locura, yo creo que desde fuera se puede vivir como wow, qué genial, pero personalmente os puedo decir que interiormente se lleva muy duro y es como una montaña rusa. A veces estás muy arriba y muy feliz, pero de repente te puedes caer y se te pueden venir unas muy gordas. El año pasado hacíamos una media de 4 proyectos y el año pasado firmamos 18. Para nosotros eso fue una montaña rusa y no es fácil porque te das cuenta que ya necesitas personas, y hemos incorporado personas en el estudio que tienen más experiencia que yo. ¿Y cómo diriges a una persona que tiene más experiencia que tú? Y cómo a lo mejor trabajabas con alguien, pero ahora tienes que trabajar con un equipo de 3 personas para un proyecto. Cómo delegarlos, cómo motivarlos, cómo echarles la bronca, cómo darles las gracias. Es supremamente, de verdad, muy complicado. Entonces dejamos de ser 2 para actualmente somos 6, ¿vale? Creciendo. Y lo que es eso, es un 2015 muy loco, en lo cual nosotros queremos como tomar nota de muchas cosas, saber si queremos seguir creciendo o queremos un momento reflexionar. En este momento estamos en una toma de reflexión y decir, bueno, ¿qué queremos hacer? Para nosotros lo importante no es hacer muchos proyectos, pero lo que es, ni ganar mucho dinero, porque para ganar mucho dinero creo que hubiéramos cambiado el negocio hace rato. Para nosotros lo que es una obsesión es hacer cada vez mejores proyectos. Es decir, cuando nosotros hacía la conferencia y empezaba a ver los proyectos antiguos, decía, Dios, ¿cómo podía hacer esto? Y creo que es un poco una obsesión de cada vez, y en el estudio se recarga mucho a la gente desde, chicos, no importa que la liemos, pero lo importante es que la próxima no vuelva a pasar y que el proyecto sea cada vez mejor. Y para nosotros eso es lo que nos importa. Y si para ser mejor debo hacer 15 en vez de 18, pues lo haremos. Eso no quiere decir que no queremos seguir creciendo. ¿Qué hicimos el año pasado? Pues en realidad llegaron trabajos desde Nueva York, desde Barcelona. Vamos ahora a presentar Frankfurt, Madrid. Y un poco resumidas cuentas lo que vais a ver próximamente, porque no podemos pensarlo todo a la vez. Así que poco a poco lo que cuenta lo lanzamos a la página. Lo último, y esto es muy rápido, es que llevamos un año con nuestro rebranding. Cambiamos la imagen de marca el año pasado y estuvimos un año poco a poco con los dedos y nuestros recursos reformando lo que era nuestro propio estudio. ¿Por qué? Invertimos lo que teníamos en esto. Porque si nosotros queríamos crecer y queríamos vender a un cliente que tenía que cambiar, invertir en su interior, en su marca, nosotros también teníamos que invertir en la nuestra. Así que con unos recursos muy limitados, pero con muchísima pasión y entrega, pronto veréis el estudio. Nuestro nuevo proyecto de interiorismo es nuestro propio estudio, ¿vale? Y con, obviamente, su marca coherente. Creo que realmente os he contado una parte muy bonita de todo lo que ha sido, pero cuando la recordamos así, o sea, como cada proyecto que trajo, cada proyecto, cuál paso dimos, cada proyecto, metemos la pata mucho, os lo voy a decir. Hace poco le decía a una persona, yo sé que me equivoco, yo sé que a veces cometemos errores, pero también sé que en el día que deje de cometer errores, es que me estoy estancando. O sea, que lo que yo os quiero decir, que si metéis la pata y os equivocáis, está bien, porque quiere decir que os estáis superando. El problema es cometer los mismos errores todas las veces, pero si se cometen de vez en cuando y se corrigen, yo creo que es lo positivo. Y que creáis mucho en lo que hacéis, que lo defendáis. O sea, yo soy una peleona, y mis clientes lo saben, pero creemos en lo que hacemos y sabemos, pero es que lo sabemos, que es lo que te va a ayudar y lo defendemos. Bueno, pues, si no es más, muchas gracias.